Ferchito, bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidas las personas que están por primera vez conectadas y bienvenidas también las personas que están conectadas desde fuera de Bucaramanga y área metropolitana. Hay gente conectada de varias partes del país, incluso si hubiese alguien de fuera del país, pues chévere saberlo aquí por el chat de esta noche. Bueno, vamos a comenzar. Dice aquí alguien, Ferchito, enviamos nombre y número de celular, sí, para la consagración, ¿verdad? Pregunta Sí, Carol Pardo. sí. Pero no aquí al chat, sino que te lo envíen a ti. Si quieres No, repetir el número. al chat a este número, vamos a repetirlo. No es el tradicional que es el mío. Esta vez es 317-764-6222. 317-764-6222, que es el celular de Jackie, y ella pues tiene la tareita de manejar esta información. Entonces, ya lo saben, 317-764-6222, el nombre y el teléfono. Solamente nombre y teléfono y listo. Ya lo acabé de escribir aquí en el chat para los que no lo alcanzaron a tomar. Si lo quieren tomar del chat, está ahí escrito entonces. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Varios pues, nos han pedido, o nos han hecho preguntas más bien, no es que nos hayan pedido, pero nos han hecho preguntas que tienen que ver con un tema interesante para todos, que quiero como retomarlo en el día de hoy porque ya lo hemos hecho antes y es el tema de la conversión, ¿sí? Ya hemos hablado de la conversión en el querigma. El querigma, para los que están comenzando, es el primer anuncio del amor de Dios o el anuncio del evangelio. Es a través del cual los cristianos nos catequizamos, nos educamos. Están temas como el amor de Dios, la conversión, el perdón, ¿verdad? Está el tema de la Eucaristía, que no hace propiamente parte del primer querigma, pero pues es un tema que a todos nos interesa. Ya hemos hablado anteriormente del tema de la conversión, pero repito, en estos días se han suscitado preguntas referentes justamente con el tema. Entonces, pues me pareció un poco apropiado volver a repasar el día de hoy este tema tan importante, porque algo con lo que debemos tener nosotros claridad es que la conversión nunca termina. Nuestro proceso de camino a la santidad nunca termina. Este proceso va a terminar el día que usted y yo nos vayamos de este mundo y nos encontremos con el Señor y presentemos obviamente nuestra vida, como la tuvimos y todo. Ese día termina, pero la conversión se alimenta cada día. Así que vamos a iniciar hoy con este tema de la conversión. Entonces, en latín, la palabra conversión viene de la palabra conversio, que significa acción de convertirse. En griego se dice metanoia, cambio de mentalidad, situación en que perdón, que aquí se me escapó la pantalla, en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que andaba y tomar otra dirección. Cambio moral, retorno a Dios, para encontrar su respaldo y no apartarnos de su verdad. Finalmente, a mí me gusta describirla de esta manera. La conversión es practicar un giro de 180 grados. Hay gente que dice, no, yo he cambiado mucho, di un giro de 360 grados. Yo no soy muy experto en el tema geométrico, ni matemático, ni nada de eso, pero para los que saben que son 360 grados es dar una vuelta y quedar en el mismo lugar. En cambio, cuando usted da 180 grados significa que se volteó completamente. Íbamos por un camino, el mundo nos llevaba, el mundo nos traía presos y esclavos de sus esclavitudes, valga la redundancia, y decidimos volver la cara a Dios y darle la espalda al mundo. Hasta donde veníamos le estábamos dando la espalda a Dios y la cara al mundo e hicimos o decidimos un cambio en nuestras vidas. Un ejemplo claro de la conversión son San Pablo y San Agustín, aunque hay infinidad de historias, gracias a Dios, en nuestra iglesia. No más aquí en este chat, con más de 51 conexiones en este momento, estoy seguro que muchos de ustedes tienen historias de conversión hermosas. Muchos de nosotros tenemos historias de antes de conocer a guerreros, antes de haber sido llamados por el Señor. Tenía una frase
que no alcancé a rescatarla para pegarla en la presentación, pero te la quiero decir. Algunos hemos vuelto a Dios a través de una calamidad, a través de una realidad dura de vida, a través de una situación económica, de salud, de un desamor, de la pérdida de un familiar, en fin. Y esa frase que traía hoy es la frase del Santo Padre Pío, que dice: bendita sea la tragedia que te acercó a Dios. De pronto en otra parte lo encuentras con otras palabras, pero finalmente es cierto. Muchos de nosotros hemos experimentado en nuestra vida tragedias, realidades, situaciones que nos han acercado a Dios. Pero te quiero decir una cosa, no hay que esperar eso. No es necesario que pase algo terrible en nuestras vidas, ni mucho menos deseárselo a alguien para que vuelva a Dios. Basta con entender que no estoy bien, que no voy caminando hacia Dios, que voy caminando hacia otra parte, que me dirijo hacia otra parte, y eso me va a ser suficiente para hacer lo que llamamos una contrición y volver mi cara a Dios. Quiero invitarte a ver un momentico este video donde tenemos un poquitico de ilustración de lo que fue la conversión de San Pablo. Deteniéndonos. ¿Por qué odias tanto a Pedro? Porque sus afirmaciones son ridículas. Porque la idea de que Dios lo usa como un instrumento de su voluntad para esparcir la noticia de un nuevo Mesías es ridícula. ¿Cómo pueden creer que el Creador elegiría a un simple pescador para dar su mensaje? No. Elegiría a un hombre que conociera el mundo fuera de una aldea de pescadores. No a uno que predique mentiras sobre Jesús el impostor, sino a uno que le dé belleza y fuerza, verdad a su mensaje, a un hombre. Sí. Saulo, ¿por qué osas perseguirme? ¿Quién eres? Soy Jesús, al que persigues. No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ve a Damasco. Te dirán qué cosa hacer. ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Bueno, ahí vemos un ejemplo de lo que fue la conversión de San Pablo. Como la de San Pablo hay muchas, y para los que no conocemos muy bien cómo fue esa conversión, recordemos que Saulo de Tarso era un perseguidor de los cristianos. Él estuvo presente en la lapidación que le hicieron a Esteban y se convirtió en un perseguidor de los cristianos. No estaba de acuerdo con lo que había dejado Jesús como legado. Por otro lado, Pablo era un conocedor de la ley, sabía exactamente de lo que hablaba y estaba totalmente en contra de lo que estaba empezando a suscitarse ya en lo que fue la iglesia fundada o instituida por Cristo. Como San Pablo, hemos tenido la historia de San Agustín, la historia de San Francisco de Asís, y como te digo, no te vayas muy lejos. Ojalá ya lo hayas experimentado u ojalá lo empieces a experimentar muy pronto, y es tu propia historia. La historia de el tú de antes y el tú
después de que conociste un poco del Señor, después de que volviste al Señor. San Marcos, en el capítulo 1, nos recrea lo que dice el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Por otro lado, dice Lucas, me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Todos sabemos que esta es una frase del hijo pródigo, en esta palabra que encontramos en el capítulo 15 de San Lucas, tan hermosa. Son reflexiones bellas a través de las cuales podemos, primero que todo, ver los pasos de una conversión. Ahora al final vamos a repasarlos, pero segundo, entender que Dios siempre es un Dios misericordioso, que está esperando que tú y yo volvamos a Él. Sin embargo, es importante que entendamos que aunque Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios de justicia y es un Dios que no está esperando al último momento de nuestra vida para perdonarnos. Nosotros tenemos que dar ese paso. Por cierto, en nuestra oración de esta noche, ojalá podamos encomendar el alma de esa joven o de esa mujer de aproximadamente 40 años que en el día de hoy se arrojó de un quinto piso, desesperada o agobiada según lo que contaban por su situación económica, por no tener empleo o por cualquier cosa que hubiese sido la decisión nefasta. Ninguna situación de vida es tan terrible para quitarnos la vida. Eso es empeorar, obviamente, la situación. Para que haya un proceso de conversión deben haber algunos factores. El primero de ellos es vivir un encuentro personal con Jesús. Lo que viste ahí, y seguramente lo has leído en el libro Hechos de los Apóstoles, en la conversión de Saulo fue eso. Saulo tuvo un encuentro. El libro Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo iba en el caballo y se cayó. Pudo haber ido en un camello, pudo haber ido en una escoba, en una cicla, no importa. Lo importante es que tuvo un encuentro personal con Jesús en ese momento. Ese encuentro puede ocurrir absolutamente en cualquier momento. Lo segundo, yo quiero. Dios siempre va a respetar mi libertad. Dios no me obliga, Dios me llama, Dios me atrae, pero yo soy quien decide volver a Dios. Yo soy quien decide dejar el mundo atrás. A eso le llamamos el libre albedrío que el Señor nos dio desde un principio, ¿verdad? ¿Qué necesitamos nosotros para ser santos? Querer, dice Sor Teresa de Calcuta. Todo lo que tú y yo necesitamos para ser santos es querer. Ay, pero ¿cómo así? ¿Los santos ya no están todos en el cielo? No, tú y yo estamos invitados a la santidad. El Señor en el Evangelio nos dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. El Señor nos invita a la perfección. O sea, sí se puede ser perfectos, por supuesto. Lo que pasa es que nunca vamos a ser material terminado. Y en el momento en que yo empiezo a creerme mejor que alguien o más perfecto que alguien, pues ya estoy cometiendo un pecado gravísimo, que es el pecado de la soberbia. Siempre debemos mantenernos humildes, siempre debemos hacer, por ejemplo, imitar a santos tan importantes como el mismo San José, que siempre nos mostró lo que fue la humildad, un hombre callado, un hombre silencioso, pero un hombre cercano a Dios absolutamente en todo, un santo varón. Pero San José, cuentan los místicos, que él se consideraba todo el tiempo indigno, por eso él se alejaba un poco. San Juan el Bautista, siempre que sabía que Jesús rondaba por donde él estaba, se alejaba más, no porque fuera enemigo de Jesús, no porque le tuviera envidia a Jesús, sino recuerda la frase, viene detrás mío uno al que yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de las sandalias. San Juan Bautista se autodenominaba indigno. Esa es una de las cualidades muy o más importantes que tiene la santidad. Tercero, tener voluntad. Esto es el paso que yo doy, es iniciar la acción de cambiar. Muchos de nosotros a través del tiempo hemos dicho, no, ahora sí, este año sí, justamente estamos en enero, este año sí me comprometo a no faltar a misa ni un domingo, y seguramente en los 3 o 4 domingos que llevamos del mes ya faltaste uno, o quizá no has ido a ninguno todavía. No, este año sí voy a empezar a orar el Santo Rosario todos los días, porque me han dicho que el Rosario es fantástico, y probablemente todavía no has comenzado. Me voy a empezar a confesar todas las semanas, probablemente no lo has hecho. Entonces hay que tener la voluntad, pero hay que dar el paso. Cuarto, reconocer mi culpa, reconocer que le he faltado a Dios, reconocer, guerreros, que necesito la ayuda ¿de quién? De Dios. Reconocerme pecador es uno de los mayores gestos de humildad.
Cuando soy humilde, yo me hago más dócil al amor de Dios. A Dios le encanta la humildad, pero le encanta la humildad sincera, la humildad de corazón. Una persona que es humilde jamás tiene que decir yo soy humilde. Una persona que es prudente jamás tiene que decir yo soy muy prudente. Una persona que es honesta jamás tiene que decir yo soy muy honesto. Y con eso te quiero decir que cada vez que yo tengo que reconocer alguna faceta de mi vida, alguna cualidad de mi vida, seguramente es porque algo me falta todavía para perfeccionarla. Entonces, como cristianos, como personas que estamos en conversión, como iglesia peregrina de Dios que vivimos en este camino rumbo a la santidad, debemos aprender a manejar la humildad, porque a Dios le encanta la humildad. La santidad es un ejercicio diario, ten eso claro. Todos los días yo me acerco o me alejo de la santidad. Hoy, viernes, tú te levantaste en la mañana, yo me levanté en la mañana, tuvimos todo un día para tomar decisiones que al final de hoy, al final de este día, nos tienen o más cerca de Dios o más lejos de Dios. Alguien decía en un libro, somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y es cierto, tú te pudiste haber hoy en la mañana levantado y decidir no irte a trabajar, haber inventado una excusa, como hoy en día es muy común, para decirle al jefe que no ibas a trabajar, que si por la pandemia, que si por esto, que si por aquello. O pudiste decidir irte a trabajar. Pudiste decidir ponerte esta ropa o la otra. Pudiste decidir saludar a tu esposo, a tu esposa con el mejor saludo, o ni siquiera mirarlo y salir como siempre sales, como si estuvieras peleado con todo el mundo. Hay gente que nunca pelea con los de la familia, pero ni les habla, ni los tiene en cuenta. Todo lo hacemos a punta de decisiones. Por eso la santidad es un ejercicio diario y depende de mí. Hay 3 preguntas importantes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo y para dónde voy? Los que hemos ido a retiros de conversión somos o tenemos muy familiar en nuestra mente estas preguntas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. ¿De dónde vienes? Pues de Dios. ¿Y para dónde vas? Pues para Dios. Esto lo dice San Pablo. De Dios venimos y para Dios volveremos o a Dios hemos de volver. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo, y es la verdad. Por eso, si yo entiendo esto, que soy hijo de Dios, que vengo de Dios y que vuelvo a Dios, debo entender que no me puedo apegar absolutamente a nada, que nada de lo que tengo aquí me pertenecen. A ti no te pertenecen tus hijos, a ti no te pertenece tu esposo, tu esposa, tus papás. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. De hecho, cuando tú miras en el catecismo de la Iglesia Católica, la definición de cristiano dice: somos cristianos por gracia de Dios. O sea, ya ser cristiano es un regalo. Ya ser cristiano es un regalo. Haber sido bautizado es un regalo que nos dio el Señor. Tener una esposa, un esposo es un regalo. Tener una casa es una bendición de Dios, un vehículo, un buen trabajo, un buen ingreso, tener una vida cómoda, tranquila. Todo hace parte de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Por eso debemos tener una actitud permanentemente de agradecimiento, primeramente con Dios y segundo con todo nuestro entorno. ¿Hace cuánto que no le das gracias a tu esposa por un plato de comida que te sirvió? ¿Hace cuánto que no le das gracias a tu mamá por la ropa que te lavó? ¿Hace cuánto que no le das gracias a tus hijos porque tendieron la cama? Pues sí, es un deber de ellos, pero cuando tú le das gracias a tu hijo porque te tendió la cama, le estás enseñando a ser agradecido, ¿sí? Y alguien decía también en una frase que me encanta, es: el agradecimiento es la memoria del corazón. Una persona agradecida siempre va a tener las puertas abiertas por donde quiera que vaya. Una persona que es sinceramente agradecida. Somos parte de una iglesia peregrina. ¿Y hacia dónde peregrinamos? Pues peregrinamos hacia el cielo. Recuerda que la iglesia se compone de 3 grupos o de 3 partes. Está la iglesia triunfante, que son todos los bienaventurados del cielo, toda la gente que ya pasó por este mundo, por este valle de lágrimas y lograron esa patria celestial, esa Jerusalén celeste, esa gloria eterna al lado del Señor. Esa se llama la iglesia, ¿cómo? La iglesia triunfante. Existe otro grupo que son las almas del purgatorio. Esa se llama la iglesia purgante. Es la iglesia que está purificando la consecuencia de su pecado, la iglesia purgante. Y ustedes y yo hacemos parte de la iglesia militante o de la iglesia peregrina. Y esa iglesia militante, viene de milicia, de militar, de infantería, de caminar.
Todo el tiempo estamos en un ejercicio diario de andar caminando ¿hacia dónde? Hacia la morada eterna, hacia el cielo. Si tú y yo tenemos esa conciencia, cada día vamos a tomar mejores decisiones, vamos a decir las palabras ideales, vamos a hacer sentir a la gente siempre mejor que como nosotros quisiéramos que nos hagan sentir a nosotros. Esa es una de las leyes de vida. Hay que hacer que los demás se sientan conmigo siempre mejor que como los encontré. Hay que tratar de dejar a cada persona, cada cosa mejor que como yo la encontré. Por eso es importante ser acomedidos, ser hacendosos. Hoy en día cada vez hemos perdido mucho más ese concepto en nuestra vida de ser hacendosos, hacendosas, ayudar, colaborar, ser acomedidos, como dicen nuestros papás. Hoy en día le dicen a un muchacho, pero es que usted no es acomedido, y lo primero que toca empezar es a explicarle qué significa ser acomedido. No, pero es que usted no es hacendoso. Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Tener una hacienda o qué? Una persona hacendosa es aquella persona que no está esperando que le hagan todo, es aquella persona que está contribuyendo a su vida, que está colaborando en todo. Y muy agradecidos, nomás dándonos cuenta la trayectoria, los que llevamos un poco más de tiempo en el grupo de oración, nos damos cuenta cuánto esa característica, esa cualidad del agradecimiento falta incluso en la gente de oración. Hay mucha gente que ha pasado por este grupo de oración Guerreros por Amor a la Santísima Trinidad con María de los Ángeles, y también hay muchos de ellos que de un momento a otro se les apaga la llama, se les apaga el entusiasmo. Incluso cuando se van resultan peleados, pero no con Dios, peleados con alguien, con una persona, con X o con Y persona. Y yo digo, si tú te fuiste de la Iglesia Católica o del grupo de oración o del grupo juvenil o del grupo pastoral, porque te fuiste peleado con una persona o porque te fuiste decepcionado de alguna persona, te tengo una noticia, y esto lo estoy grabando para que mañana Luisito lo ponga en YouTube. Te tengo una noticia: tú nunca estuviste en el grupo de oración, en la iglesia, en el grupo pastoral o en el grupo juvenil por Dios. Tú estabas aquí por egoísmo, tú estabas aquí por vanagloria, tú estabas aquí porque te faltaba humildad y no lo encontraste aquí y por eso te fuiste. Una persona que se va de un grupo de oración es porque no entendió cuál era su misión. Una persona que se sale de la Iglesia Católica y se mete a una secta protestante no entendió por qué hacía parte de la Iglesia Católica. Así que aprendamos en nuestra vida a ser agradecidos con todo, con nuestros familiares, con el grupo de oración. Miren, Guerreros nos ha dado muchísimo y nos va a seguir dando muchísimo. Y como lo decía Fecho ahora, siguen saliendo muchos frutos de este hermoso grupo de oración. Pero ¿quién te dijo que esto tiene que ser perfecto? De hecho, la iglesia es una, es santa, pero no es santa por los hombres, es santa porque está inspirada en el Espíritu Santo, es santa porque Cristo la fundó, pero está guiada por hombres que son pecadores. Todos somos pecadores. El único perfecto es Dios, dice el Señor en el Evangelio. Entonces yo no puedo dejarme llevar por esta o por aquella situación para tomar decisiones en mi camino a la santidad. Mi camino es mío, es personal. Cuando yo veo que alguien está cometiendo X o Y error, debo orar por esa persona, debo ayunar por esa persona y lo más importante, debo aprender a guardar silencio. Todos hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo lo que se llama la corrección fraterna, donde el Señor nos explica y dice, si alguien está cometiendo un error y tú te diste cuenta, tú lo llamas en privado, acuérdate de esa palabra, privado, y le dices, mira, ¿sabes qué? Quizás estás cometiendo este error, ¿cómo te puedo ayudar? Si ves que esa persona después de esa reconveniencia no cambió, no mejoró, llamas a otro miembro de la comunidad y le dices, mira, ahora aquí en presencia de fulano como testigo, te quiero decir que esa actitud que estás tomando no es la correcta. Y si a pesar de eso, esa persona sigue y reincide en una actitud que no es la correcta, que no es la ideal, ahora sí hay que convertirlo, ojo el término, en advertencia. Porque recordemos que hay gente en la vida que es inspiración y hay gente que es advertencia. ¿Qué significa? Hay personas con las que no podemos siquiera hablar 2 o 3 minutos porque solo destilan veneno, solo destilan, me perdonan la expresión, basura. En mi camino a la conversión yo debo tener claro que me voy a terminar pareciendo a las personas con las que más comparto, con las que más paso mi tiempo, virtualmente, presencialmente o lo que sea. Si tú te rodeas de borrachos, vas a terminar siendo un borracho. Si tú te rodeas de gente que solo blasfema y dice groserías y maldice todo el tiempo y reniega y habla mal de los demás, tú vas a terminar haciendo lo mismo.
Si tú te rodeas de gente que solamente está en depresión y depresión y depresión, va a seguir lo mismo contigo. Pero si tú te rodeas de gente que ora, que está optimista, que está llena de esperanza, que ayuda, que hace caridad, que habla bien del prójimo, que hace siempre el bien, tarde o temprano te vas a terminar pareciendo a ellos también. Por eso imitamos la vida de los santos. Por eso la semana pasada hablábamos de la importancia de leer vida de santos para saber qué fue lo que hicieron ellos. Recordemos que la semana pasada decíamos, si yo quiero ser un buen abogado, debo saber qué hacen los mejores abogados. Si quiero ser un buen médico, debo hacer lo mismo, saber qué hacen los mejores médicos, estudiar la medicina de los mejores. Pero si yo quiero ser santo, debo saber qué fue lo que hicieron los santos para yo también parecerme a ellos. Debo caminar en santidad permanentemente. Dios nos invita a la conversión mediante los profetas, los reyes y mediante su propio Hijo Jesús. Dice el Señor, vuélvanse a mí para que se salven desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no tengo otro igual. Eso lo dice Isaías en el capítulo 45, versículo 22. Así dice Yahvé a la casa de Israel, búsquenme a mí y vivirán. Significa vivirán ¿qué? Eternamente. Eso lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. Por eso tú regresa donde tu Dios, actúa con amor y con justicia y confía siempre en él, dice el profeta Oseas. Jesús nos dejó el mandamiento del amor y la pregunta aquí sería esta, ¿cómo estoy amando yo? El Señor lo dice en el Evangelio, amar a los que nos caen bien, a los de nuestra familia, a los que están con nosotros es muy fácil. Aquí el reto es aprender a amar a los que no me tratan bien, aprender a amar a los que me pagan con mal, aprender a amar a aquellos que me han ofendido, que me han hecho daño, aprender a amar al que no me cae bien. ¿Cómo es la medida de mi amor? Dice el Señor en Ezequiel, le responderás, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? El Señor nos invita a través del libro de Ezequiel, en el capítulo 33, a dejar todo, a dejar esa soberbia, a dejar ese resentimiento, a dejar esa falta de caridad, de amor y a volver al Señor. ¿Duele? Por supuesto. Perdonar duele terriblemente. Reconvenirse con alguien duele terriblemente. Pedir perdón duele impresionante, pero eso es lo que nos hace ser gente humilde. Eso es lo que nos mantiene cercanos a la humildad y sensibles a las cosas de Dios. A Dios no le interesa el pecado. A Dios lo que le interesa es el pecador. El padre Carlos Cancelado dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y si lo queremos llevar al evangelio, me encantó que diga Monseñor Juan Vicente Córdoba, hablando con el tema del matrimonio homosexual, de la adopción homosexual y todo, desde la perspectiva no de la iglesia, sino desde la perspectiva científica, ¿verdad? Y llevaba una entrevista de varios minutos hasta que la periodista, desesperada, porque él no le respondía lo que ella le quería responder, le dice, Monseñor, pero hábleme de Dios. Es que usted no me ha hablado de Dios. Y Monseñor, en su infinita sabiduría, pues obviamente por ser un prelado de Dios, por ser un escogido de Dios y por supuestamente porque obviamente está en oración y todo, le dijo, bueno, le voy a hablar de Dios. Vámonos a la parábola de la mujer adúltera. Cristo le dice, hombre, nadie le tiró una piedra, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es la frase más importante o la palabra más importante. La mayoría de la gente se queda en que Cristo tampoco le tiró una piedra, ¿verdad? Y le dijo, vea, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, pero se nos olvida, le estamos como los protestantes, se nos olvida leer la última parte que es la enseñanza. ¿Qué le dice el Señor? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso nos dice a nosotros el Señor cuando nos convertimos. Hombre, bienvenido a Guerreros, bienvenido nuevamente a la iglesia, bienvenido a la confesión, bienvenido a la Eucaristía, bienvenido a la vida sacramental. En el cielo, por un pecador que se convierte hay más alegría que por 99 justos, dice la Biblia, que se salvan, ¿verdad? El Señor hace fiesta cada vez que un pecador vuelve. Y te hago un paréntesis, para ti que estás por primera vez. Cuando tú propagas la devoción o al Santo Rosario, o a la coronilla de la misericordia, o a la devoción de los dolores de la Virgen, o el taller de San José, lo que tú quieras, cuando tú propagas la devoción a los sacramentos, cuando tú logras ser un ente de cambio para alguna persona, ojo lo que te voy a decir, que iba por el camino de la condenación eterna y por una conversación contigo, no exactamente una predicación. Fíjate que predicamos más cuando no hablamos que cuando hablamos.
porque mostramos con nuestras actitudes cosas que con nuestras palabras no podemos mostrar, ¿ya? Y esa actitud, esa palabra tuya, esa reconveniencia tuya hizo que esa persona se salvara. Prácticamente tú tienes asegurado el cielo. Amén. Solo basta con que tú trabajes por andarle ganando almas al Señor. Ahora imagínate una cosa. ¿Qué tal si en vez de ganarle un alma al Señor le ganas 3, 4, 8, 10, 300, como los que dice Fercho ahora, que van inscritos en la consagración a San José? Ya entiendes el valor tan importante que tiene vivir una vida cercano a Dios, vivir una vida dando ejemplo del amor de Dios. Dios siempre nos da las herramientas necesarias para hablar con Él. El que mucho ama, mucho se le perdona, dice el Señor. ¿Sí? El amor de Dios es como el de una madre. Aquí las que son madres saben mejor esto que yo, que el amor de una madre es completamente incondicional. Una madre nunca, nunca, por más sinvergüenza, por más perdido que esté un hijo, nunca se olvida de él, nunca deja de sufrir por él o por ella. Yo debo identificar lo que me hace daño y ponerlo todo a los pies del Señor. Señor, te ofrezco esta situación, te ofrezco esta rabia, te ofrezco este dolor, te ofrezco todo. Hay que entregarle todo a los pies del Señor. Señor, te ofrezco mi vida. Mira, yo siempre tengo que contar cuando hablo de la conversión el testimonio de este muchacho homosexual que se dedicaba a la prostitución en México. Y él cuenta que, se me escapa el nombre en este momento, pero él cuenta, ese testimonio está en la película Tierra de María, Mary's Land. Para quien no se la ha visto, véasela, es un documental de Juan Manuel Cotelo, Tierra de María. Y el muchacho llegaba todos los días después de una noche de prostitución, de drogadicción y de todo lo que hacía, y se tiraba de rodillas ante un Cristo, ante un crucifijo que había encontrado en la basura. Él había encontrado un cuadro o algo así, una imagen de Dios, de Jesús, en la basura, y él lo recogió del basurero, lo llevó a su casa, a su posilga donde él vivía, y él dice que todos los días él se tiraba de rodillas cuando llegaba, arrepentido, con remordimiento de lo que había pasado la noche anterior, y le decía: tú me tienes que salvar, tú sabes que yo no quiero llevar esta vida. Y de alguna manera, algún día a ese prostíbulo donde él trabajaba llegó un evangelizador y le sembró en el corazón a Dios, la palabra de Dios. Este muchacho tuvo una conversión hermosísima y hoy lo que hace es que ayuda a muchas personas dedicadas especialmente a la prostitución, a la drogadicción, a encontrar la misericordia de Dios. Pero ¿qué tenía él como cualidad? Acuérdate lo que acabamos de ver. Él quería y él clamaba a Dios. Hay un, no sé si es actor o modelo, llamado Nerú. En Sábado Feliz lo llamaban Negru. Negru, ¿verdad? Negru es homosexual, dedicado a una vida libidinosa y con todos los excesos posibles contado por él mismo. Le clamaba a Dios que le ayudara, y un día cualquiera, un domiciliario le llegó a hablar de la palabra de Dios a su casa. Acuérdate de esto: cada oración que tú haces por ti o por un hijo, por tu esposo, por tu esposa, nunca se pierde. Esa oración siempre queda sembrada en el corazón del Señor. Nosotros debemos todos los días orar por nuestra conversión, porque recuerda, no somos material terminado, y por la conversión de nuestra familia, por la conversión de nuestros hijos, por la conversión de nuestros padres, de nuestros hermanos. Si no tienes hijos, ora desde ya por la conversión de los hijos que vas a tener, por la santidad, pero siempre pidiéndole al Señor esto que está diciendo aquí el quinto paso: su misericordia. Acuda a la misericordia de Dios. Una de las mejores armas o herramientas para acudir, para descargarnos, para abandonarnos en la misericordia de Dios es esa coronilla de la divina misericordia, de la cual Fercho se ha encargado de hacernos esa propagación tan hermosa de esta devoción. Pero si no puedes hacerla a las 3 de la tarde, hazla a las 12, a las 6 de la mañana, a la hora que quieras, pero no dejes jamás de orar esta coronilla de la divina misericordia, que es la última tabla de salvación que Jesús le dio a la humanidad a través de Santa Faustina Kowalska. Otra cosa importante para poder pelear contra un enemigo es identificarlo. Nosotros tenemos que aprender a identificar
¿Cómo es que nos ataca el demonio? Que Dios lo reprenda. ¿Cómo ataca ese perverso? ¿Cómo ataca ese malvado? Y el demonio todo el tiempo nos seduce. Acuérdate, la pelea. Por eso la armadura de Dios. De hecho, comenzó esta oración con revistiéndonos con la armadura. En la mañana en el taller arrancamos revistiéndonos con la armadura. Todo el tiempo yo debo tener esa armadura espiritual puesta. El casco de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu Santo, el escudo de la fe, las sandalias del evangelio. ¿Por qué? Porque San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 3 en adelante, nos enseña que nuestra guerra, que nuestra pelea, que nuestra batalla diaria no es contra seres de carne y hueso. Yo siempre digo esto y lo repito hoy, señora, tu pelea no es contra tu esposo, tu pelea no es contra tu suegra, tu pelea no es contra tus cuñados, no es contra la vecina chancluda, no, tu pelea es contra el mismísimo Satanás, que se disfraza de suegra, de esposo, de hijos sinvergüenzas, de yernos, de nueras malas, de lo que sea, para dañar tu vida, para robarte tu tranquilidad. Así que tú revestida o revestido con la armadura de Dios tienes que diariamente dar la batalla, una batalla en santidad, en oración, en humildad, una batalla con ayuno. No se puede pelear con el demonio si no se ayuna, si no se hace abstinencia. Entonces el demonio todo el tiempo nos está seduciendo, todo el tiempo. Algunos no tienen enemigos, algunos no tienen problemas, pero tienen una vida loca o tenemos una vida loca, placeres, dinero, moda, cirugías por aquí, cirugías por allá, una cosa por acá. Y uno dice, Dios mío, esta persona, entre más excesos le conozco, más bendiciones tiene. Ojo, ojo, porque esas son parte de las seducciones del mismo Satanás a veces. Entonces el demonio nos ayuda con el tener, con el placer y el poder. Son las tres características principales con las que el demonio tienta: el tener ¿qué? El tener fama, el tener acogida de la gente. La mayoría de nosotros vivimos sufriendo porque no tenemos seguidores en Instagram, o porque la gente no nos llama, o porque pasó por el lado mío y no me saludó. Todo el tiempo estamos tratando y dependiendo de los demás. Recuerda que tú no debes mendigarle amor a nadie. Tú no debes andarle mendigando amor absolutamente a nadie. Hoy publiqué yo algo que me pareció espectacular, de una historia que cuenta de un brasilero, de el hijo que porque la mamá no lo dejaba ir a una fiesta, le dijo, pues entonces ya no la quiero. Yo ya no la quiero, si usted no me va a dejar ir a la fiesta, un chinito de 16 años, 15 años, entonces yo ya no la amo, no la quiero. Y la mamá le dijo, pues no me quiera, es que usted no tiene que quererme, usted lo que tiene es que hacerme caso. Yo como su mamá lo amo y lo quiero y lo adoro y lo saco adelante y lo que quiera. Y usted a mí no me tiene que querer, me tiene que hacer caso, me tiene que respetar. Nosotros vivimos mendigando amor de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros padres, de todo el mundo. El placer, todo lo que me gusta esto, me gusta lo otro, y lo que no me gusta, lo que me parece incómodo, normalmente no lo hago. Y resulta que dice alguien que a veces lo que no me gusta, casi siempre lo que no me gusta es lo que más me conviene, ¿sí? El poder, tener el control. Por eso la maldición de los políticos es esa. Cuando un político logra llegar y agarrar algún cargo, alguna cosa, no lo quiere soltar. ¿Por qué? Porque se aferra a ello. Cuando un líder sindical, por eso los sindicatos son tan malos también. El primer sindicalista que hubo, acuérdate, fue Satanás, fue Luzbel. Él fue el primero que montó un sindicato en el cielo. Los sindicatos en su principio son tremendamente nefastos para las empresas. Muéstrame una empresa que hoy sea próspera, sea grande, sea terriblemente buena, que lo haya logrado el sindicato. Ninguna, porque el mismo Ecopetrol, siendo una de las mejores empresas de Sudamérica, lo acabó el sindicato, lo acabó todo esto. La moda, la tecnología, los lujos, la pereza es una de las seducciones más conocidas o más comunes del demonio. La facilidad, la pobreza. Hay gente que se come el cuento de que es pobre, que es humilde, de que confunden humildad con pobreza, confunden pobreza con suciedad, confunden humildad con desorden. O sea, vivimos tan confundidos de términos, pero la pobreza es uno de los grandes enemigos del demonio, porque todo el tiempo nos hacemos víctimas de las diferentes situaciones. Y por supuesto los apegos a las personas, a las cosas materiales. Miren, hay gente apegada al sufrimiento. Yo cuento siempre la historia de una muchacha que pasaba por el frente de mi local peleándole al tipo y el tipo se volteaba y le decía, no me moleste que le voy a dar en la jeta, me perdono la expresión. Y ella molesta y molesta, y el tipo le decía, no me moleste que le voy a dar y le voy a, oiga, y lo molestó hasta que el tipo se devolvió. Le pegó una cachetada que no lo debe hacer nadie, por supuesto, y adivina qué hizo ella. Le cogió la mano y se fueron los dos tranquilos, se cayó la boca. Hay gente que se apega hasta eso, al sufrimiento. Una mujer que se deja maltratar una y otra vez por su marido, le termina gustando.
No me digas que eres una víctima, te gusta, algo te gusta, tienes un apego, demanda a ese sinvergüenza que hoy puede pagar cárcel, hoy puede ir preso, denúncialo, demándalo, ponle tate quieto, pídele separación de bienes, así tenga una sola cicla, pues que se quede con una llanta y te vas a dar cuenta cómo lo alineas y cómo lo afinas, ¿sí? Denuncia el maltrato, hay que denunciarlo. La conversión es un proceso doloroso y debo yo prepararme. ¿Cómo me preparo yo para la conversión? Con la oración, ayunando, es importante. Mira, si no hay ayuno, tenlo por seguro. Si no hay ayuno, no hay una conversión sincera. No, yo ya me convertí, pero yo nunca ayuno. Olvídate, porque el ayuno me ayuda a autodominarme, me ayuda a dominar principalmente los placeres de la carne. Recuerda que ustedes y yo, todos tenemos una inclinación natural a algo que se llama la concupiscencia, que son todos los pecados de la carne, ¿de acuerdo? Así que debo aprender a ayunar, a abstenerme, a hacer abstinencia de cosas. Adoración eucarística, contemplar el Santísimo. Ay, pero las iglesias están cerradas y yo voy a la Basílica de Girón y termina la iglesia, eso lo empujan a uno para que se salga. Yo no he vuelto a hacer adoración eucarística. Te tengo una noticia. Tú puedes abrir YouTube, das adoración eucarística y te sale el Santísimo y te puedes quedar las horas que quieras. Es válido contemplar el Santísimo por YouTube en estos tiempos de pandemia. Pero estoy seguro que cerca a tu casa, especialmente en esos pueblos santanderianos, hay una capilla, hay un templo que seguramente tiene rejas abiertas y desde afuera se ve el Santísimo. Y tú has visto gente parada en la puerta con la iglesia, con el templo cerrado, adorando el Santísimo. La pregunta es, ¿por qué tú no lo has hecho todavía? El Santo Rosario, arma importantísima, arma fundamental contra Satanás. Una de las mejores armas contra el demonio se llama el Santo Rosario. Uno de los mejores instrumentos de conversión propia y familiar es el Santo Rosario. Tanto poder tiene el Santo Rosario que dice la Virgen María que en una familia de 5, 6, 7 integrantes, así todos no lo oren. Ojo lo que te voy a decir porque no es para que te confíes, pero es para que lo sepas. Así todos no lo oren, con una sola persona que ore el Santo Rosario en esa casa, se puede salvar la familia completa. Imagínate el poder tan impresionante. Doña Gilma, una de las grandes catequistas que yo he tenido la oportunidad de conocer en mi vida, y muchos de ustedes la conocen, dice, se salvó por el amarrado de una morcilla, ¿sí? O sea, es decir, en el último momento se salvó, ¿gracias a qué? A que la pobre mamá toda la vida tiró camándula por él o por ella. A que la pobre mujer toda la vida oró por la conversión de ese borracho sinvergüenza, mujeriego y de todo. Ahí vemos el testimonio de Gloria Polo. Si no lo has visto, búscalo. Testimonio Gloria Polo. Ella cuenta cómo cuando ella tuvo la oportunidad de presentarse a un juicio particular, vio a su papá sufriendo en el purgatorio, pero su mamá ya era bienaventurada del cielo. Ella vivió sufriendo toda la vida y el esposo fue un sinvergüenza, pero se salvó por el amarrado de una morcilla. En el último momento de su vida se salvó gracias a las oraciones, gracias a los sacrificios de su esposa. Por eso, esposas, esposos, ¿quién dijo que cuando el matrimonio tiene problemas es para separarnos? ¿Quién dijo que ante las dificultades, principalmente de este tipo económico de conversión, hay que salir corriendo? No, hay que hacerle frente. Recuerda que es parte de la cruz, pero recuerda que cuando te casaste, el padre seguramente te dijo, usted le va a ayudar a la santidad de esta y usted le va a ayudar a la santidad de este. Los dos se hacen una sola carne y la esposa que ora por el esposo lo santifica y el esposo que ora por la esposa la santifica y los dos le dan la dignidad al hogar. Un hogar necesita de una mujer y de un hombre. Un hogar no necesita de dos hombres ni de dos mujeres, mucho menos adoptando niños. Eso no puede ocurrir. Y en la concepción nuestra, en la credulidad católica, porque creemos en lo que decimos en el credo, valga la redundancia, debemos entender que el matrimonio está compuesto, como el Señor lo dice, hombre y mujer los creó. Las obras de misericordia. Acuérdate otra cosa importante que debemos saber. La caridad es una de las cosas que más ayuda a la conversión. Hacer caridad, ayudar principalmente a la iglesia, ayudar a los sacerdotes, ayudar en las actividades pastorales, ayudar a los pobres. Todo esto me redime pecados y muchos de nosotros, si fuéramos conscientes de eso, deberíamos estar regalando por lo menos la mitad del sueldo, porque bien cochinos que hemos sido, bien sinvergüenzas que hemos sido. Y te estoy diciendo, oye, la caridad te va a ayudar a quitar purgatorio. Mejor dicho, mañana todos vamos a regalar el 80 o el 90% de nuestro sueldo porque tenemos muchísimas cuentas pendientes, ¿verdad?
Por otro lado, recuerda que todo este año ganamos indulgencia plenaria. Es importante que lo sepas también, porque la indulgencia plenaria que ganamos es la borrar totalmente el pecado y su consecuencia. Es decir, si tú mañana te ganas la indulgencia plenaria en el taller de San José y te mueres mañana y estás en gracia de Dios, te vas a ir directo al cielo. ¿Por qué? Porque la indulgencia plenaria borró tu pecado y sus consecuencias. Eso también debes contárselo a la gente, que la gente aprenda qué es una indulgencia parcial, plenaria, cómo se gana. Es un proceso que se debe vivir con fe, la conversión. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura, dice el Señor en San Mateo 6, versículo 33. No aplace su conversión, basta con que mire a un cementerio. Esta frase me marcó hace unos años cuando estaba leyendo y estudiando acerca de este tema. ¿Estás muy demorado? ¿Estás muy inquieto? ¿Estás muy ocupado todavía para volver a Dios? Te invito a que pases por un cementerio y te des cuenta dónde terminan las buenas intenciones. ¿Sabes de qué está lleno el cementerio? De buenas intenciones. Mucha gente dejó para mañana, nunca hizo lo que tenía que hacer y después fue demasiado tarde. Con la pandemia que estamos viviendo, con esta realidad que estamos viviendo, solamente ponte a pensar por un momento de toda esa gente que se ha muerto. ¿Cuánta cantidad de gente ha muerto sin siquiera haber pensado en arrepentirse, haber pensado en volver a Dios? Y ya cuando los cogió con el agua al cuello. Por eso escuchaba yo en esta semana algo que me llamó la atención. Lo decía un sacerdote, decía, ¿por qué le estamos pidiendo a Dios que aleje la pandemia? Pidámosle a Dios que haga su santa voluntad. Pidámosle a Dios que tenga misericordia del mundo. Pero ¿por qué le estamos pidiendo a Dios que se la lleve? Tampoco le estamos diciendo que la deje. Pero lo que no sabemos es a través de esa pandemia cuánta gente ha logrado salvarse, al menos por el amarrado de una morcilla, como dice doña Gilma, porque en el momento de la agonía, en el momento de la intubación, en el momento de toda la realidad tan triste y tan cruda que han vivido estas personas, al menos de pronto se pudieron haber acordado de Dios y pudieron haber pedido perdón. Por eso debemos orar mucho por todas esas almas, por todas las personas que han muerto repentinamente. Una muerte repentina jamás va a ser una buena muerte. Una muerte como la de la chica de esta tarde, tan terrible que no se le desea a nadie, jamás es una buena muerte. El suicida piensa que sale de los problemas y lo que hace es que no solamente se mete él y su alma en un problema, sino que mete a su familia porque deja cadenas, deja espíritu, deja tantas cosas, ataduras a sus familiares. Oremos por los suicidas, oremos por la gente que está pensando en suicidarse, oremos por la gente que está pensando en hacerle daño a otra, oremos por la gente que está pensando en abortar. Fíjate, tantas intenciones que tú y yo tenemos en cada día para orar y a veces perdemos mucho el tiempo viendo el celular, jugando en las redes sociales, viendo televisión, durmiendo, llorando, quejándonos, riéndonos. Hay que tener tiempo para todo. Los invito para que de tarea leamos Lucas 15, del 11 al 32. Apunta esta cita bíblica, porque aquí están todos los pasos de la conversión. Lucas 15, del 11 al 32. Es la parábola del hijo pródigo. Ahí están todos los procesos que te voy a nombrar ahora. Primera etapa del proceso de conversión. La etapa del reconocimiento. Significa admitir, reconocer que soy un pecador, reconocer mis faltas. La ignorancia espiritual siempre me llevará a andar en pecado. Reconozco mi iniquidad, dice el salmista. Tengo siempre delante mi pecado. Etapa de arrepentimiento es la número 2. Sentimiento de culpa, sentirme mal delante del Señor por haberlo ofendido y por haber ofendido a un Dios tan bueno. Esto lo dice o lo explica mejor San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Tercer paso en el proceso o en la etapa de la conversión. Gracias, Yasmín. La confesión, buscar al sacerdote, buscar el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Podemos leer citas como Deuteronomio 30, 2 y 3, Ezequiel 18, 30, Proverbios 28, 13. En conclusión, la conversión necesita de mi esfuerzo personal, necesita que yo esté de la mano de Dios, necesita que yo tenga gente que ore por mí. Por eso nuestra oración es tan importante. Los unos oramos por los otros, ¿sí? Necesita que yo me esfuerce cada día por amar a Dios y necesita una actitud orante. Y si podríamos llamarlo de alguna manera, guerreros, guerreras, una persona que quiera ser liberada del pecado, de la iniquidad, de las consecuencias, una persona que quiera ser liberada de alguna maldición, incluso de alguna posesión, de lo que sea. Aquí está Fercho, que es mucho más experto en el tema que yo. Necesita tener una cosa: querer.
Puede bajar el Papa Francisco de Roma a Bucaramanga a ir a hacer esa oración de liberación a tu casa. Pero si tú no quieres cambiar, si tú no quieres mejorar, no va a pasar nada. Mañana vas a estar igual de contaminado o de contaminada. Puede ir Fercho, puede levantarse Jesús y hacerte ese exorcismo, esa liberación, esa sanación de tu economía, de tus recuerdos, de tu dolor. Pero si tú no quieres cambiar, si tú no quieres salir adelante, no va a pasar absolutamente nada. Nunca olvides que Dios es un Padre lleno de amor y de misericordia y siempre estará esperando que vuelvas a Él. El Señor dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Es lo más importante de esta reflexión. No se trata de juzgar al pecador, se trata de orar por él. No se trata de llorar toda la vida yo y de darme latigazos porque soy un pecador. Se trata de cambiar. ¿De qué me sirve a mí cada 8 días confesarme el mismo pecado? ¿De qué me sirve a mí todas las semanas pedirle perdón a mi esposa porque le dejé los ojos colombinos? ¿De qué me sirve a mí pedirle perdón a mi esposa todas las semanas porque me fui por allá a hacer lo que no tenía que hacer con otra mujer que no era mi esposa? ¿De qué me sirve si no tengo un propósito de cambio? ¿De qué me sirve cuando llegan las calamidades pegármele a Dios, pero cuando una vez que estoy bien, arranco otra vez y me alejo de Dios? Eso le ha pasado a mucha gente, incluso que ha pasado por el grupo de oración. Vienen al grupo de oración, se emocionan, se van, luego vuelven y les caen por allá en la perola, vuelven al grupo de oración, se emocionan, vuelven y se van, y así, y empiezan a tener un círculo vicioso. Y no estoy hablando mal de nadie, ni estoy tratando de juzgar a nadie. Lo que quiero decirte es, ojalá a ti no te pase. Esto se llama inoculación. ¿Qué es inocular a alguien? Mostrarle lo que puede pasar. Mostrarle que a ti también te puede pasar, a mí me puede pasar. Por eso todos tenemos que ser conscientes permanentemente de que no somos perfectos y de que este camino de conversión, como lo dijimos al principio, no termina nunca. Siempre estamos en camino de conversión. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos, Ferchito. Bueno, muchas gracias, Pedrito. Para terminar, les reitero la invitación para la consagración de San José. Propaguen esta publicidad, no es exclusiva para hombres, sino es para todo el que se quiera consagrar. Iniciamos el 17 de febrero a las 5 de la mañana. Entonces no va a tener ningún cambio el horario. Serán 30 días de preparación de esta consagración y la consagración se va a realizar el 19 de marzo. El 10 de abril vamos a iniciar también la consagración a Jesús por María. Ustedes ya la conocen, entonces ustedes que son evangelizadores, si ven personas que necesitan del Señor, que necesitan afianzar sus bases para reiniciar sus caminos, miren, las consagraciones son buenas por eso. Ojalá a las personas que tienen problemas o dificultades mayores en sus hogares, en sus trabajos, a nivel personal, la consagración lo que hace es eso, es darnos unas muy buenas bases para reiniciar nuestra vida en el Señor. Nosotros no somos un grupo excluyente. Hay muchos grupos que, bueno, tienen sus normas y son respetables. Pero, por ejemplo, una persona que vive en unión libre no se puede consagrar. Una persona que tiene determinada situación no se puede consagrar. Nosotros permitimos la consagración, pero obviamente para seguir el ejemplo del Señor, cuando perdonó a la pecadora, le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor. Entonces, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí es donde está el éxito de esa buena conversión. Pero tanto la consagración a Jesús por María como la consagración a San José nos van a regalar esas buenas bases para esta formación que estamos nosotros llevando en esta vida de servicio al Señor. Entonces, les voy a agradecer de que estén muy pendientes de todos los eventos porque, bueno, tienen un trabajo, tienen una logística. La consagración a San José, pues Nelson no va a empezar de buenas a primeras, no con lo primero que se le ocurrió, sino que tiene un trabajo de preparación y son 30 días seguidos donde vamos a estar en esa jornada. Entonces, les agradezco que ustedes pues sean evangelizadores de esa forma. También seamos evangelizadores compartiendo las oraciones que a lo largo del día se hacen para poder llegar a muchas
personas. A todos muchas gracias, de verdad. Por ahí le estuve escribiendo a algunos para no alargar ahorita al final. Me alegra mucho de verdad verlos a todos. Todavía nos falta más, queremos llegar a más. A veces el compromiso nos da miedo, pero la vida de compromiso es lo mejor que nos puede pasar y sé que todos lo podemos decir. Alirio, gracias. No sé qué horas serán allá en España, hermano, pero cómo me alegra verlo ahí al pie del cañón. Qué bueno. Y a todos un abrazo muy especial, a todos, a todos. Paolita, me alegra mucho verte, Marcelita. Bueno, a todos, a todos, a todos, a todos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta formación de hoy, Señor, que nos habla de la verdadera conversión. Regálanos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo y esa motivación para poder seguir la consagración a San José, para poder, Señor, seguir la consagración a la Virgen María y todos los trabajos que el ser servidor nos conlleva a llevar una vida, Señor, de imitación en ti. Todo para gloria y honra tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahorita, bueno, nos saludamos y al final nos despedimos.